¿Sientes que no logras tus metas y quieres saber cuáles son las principales razones que te están impidiendo conseguirlas? Acompáñame. En este video vamos a revisar. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana, gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos, bueno, genial, quédate conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar un montón de recursos que te apoyan principalmente en tu estudio, en tu interés y en tu práctica del coaching profesional. Pero también vas a ver que preparo para ti temas que están relacionados con el desarrollo personal, para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no? Incluso vas a ver por ahí uno que otro video que comparto relacionado con la motivación. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre cuáles son las principales razones que impiden que logres tus metas. Si por alguna razón en este momento de la vida, ya sea en el ámbito personal o en el ambiente laboral, tú sientes que no estás logrando aquello que te propones, que tienes metas que son importantes para ti, pero no estás logrando alcanzarlas, bueno, probablemente puede ser derivado de alguna de estas razones que quiero compartirte el día de hoy. Te voy a compartir 3 diferentes razones a nivel personal y 3 diferentes razones a nivel profesional, con algunas ideas que están encaminadas hacia las soluciones que tú puedes poner en práctica para darle la vuelta a esa situación y realmente acelerar tu progreso y poder concretar y conseguir lo que es importante para ti. Por supuesto que no son las únicas. Acá vas a ver que claro que hay otras diferentes razones, pero yo te quiero compartir aquellas que en mi opinión y en la práctica profesional he visto que se presentan con mayor frecuencia. Si tú tienes alguna otra que te haya sucedido y que consideres que es importante, déjala en los comentarios para que todos podamos seguir aprendiendo. Bueno, primero quiero compartirte 3 diferentes razones a nivel personal que podrían estar impidiendo tu progreso y que no te están dejando avanzar para conseguir tus metas. Y quiero empezar con una que en realidad, bueno, todo el tiempo la veo que es súper frecuente porque sale en mis sesiones de coaching y de repente también en conversaciones con otras personas, y es el miedo a lo que opinan los demás. Y tú podrías decir, ay, bueno, claro que no, Liliana, a mí no me importa lo que opinan los demás. Bueno, a ver, del 1 al 10, ¿qué tanto te importa lo que piensen los demás? ¿O quiénes son los demás, no? Porque puedes decir, bueno, no me interesa lo que opinen los demás, pero ciertas personas sí me interesa su opinión y claro que la valoro. A ver, y acá estamos hablando de temas de profundidad. Acuérdate que desarrollo humano son temas como para masticar, son temas para que te traigas por ahí tu bebida favorita y que tú y yo podamos compartir y poder reflexionar en estos conceptos. Porque, por un lado, una cosa es qué tanta importancia le das a lo que piensen los demás, pero ¿en qué otro tanto realmente te afecta las sugerencias o lo que te puedan decir que estás haciendo bien o que estás haciendo mal? Así que por un lado, si tú estás mirando los consejos o la opinión de las personas como algo muy importante que determina si tú avanzas o inicias alguna meta en particular o desistes de alcanzar otros objetivos, bueno, acá puede ser que haya alguna razón de peso o haya alguna razón de fondo que te está impidiendo progresar en esa meta. Ahora, la opinión de los demás te puede robar muchísima energía, porque por supuesto que las comparaciones son la raíz de todo mal, y eso viene de alguna frase que, bueno, en este momento no recuerdo el autor, pero claro que el estar haciendo comparaciones con otras personas te puede robar energía, te puede desanimar y puede causar que ante la confusión simplemente dices, ¿sabes qué? No voy a conseguir esa meta. Y por esa razón te estás quedando sin progreso. Ahora, por supuesto que el compararte para bien te puede generar algo positivo, porque, por ejemplo, imagínate que tú dices, bueno, a mí me gustaría ser como esa persona, o estoy viendo, por ejemplo, algún profesional, algún mentor, o estoy viendo alguna persona que a mí me interesa y me gusta muchísimo alguna de esas características que muestra. Bueno, yo las quiero implementar y realmente si las tengo en mi vida, pues eso va a hacer que yo sea una mejor persona. Hasta ahí está súper bien, pero ¿en dónde empieza a perjudicar el compararte? Bueno, pues si empiezas a compararte de una forma
forma que te robe energía y que digas, bueno, esta persona está consiguiendo esto, pero yo no. Esta persona tiene tal cosa y yo no. Esta persona tiene tales características físicas y yo no. Y esta persona está en esta situación empresarial o personal y yo no. Todo eso te puede abrumar. Así que, por un lado, está la comparación y por otro lado es lo que opinen. Ahora, por supuesto que yo no te voy a decir que no sea importante la opinión de otras personas, especialmente de las personas que te quieren, de tus seres queridos, de tu familia, porque todo eso está bien. Y algunas personas tienen, por supuesto, la mejor intención de decirte, oye, no vayas por esa meta, oye, ¿sabes qué? Haz esto, oye, deja de hacer tal cosa, ¿no? Porque lo que quieren es tu bienestar y claro que te lo van a decir porque probablemente ya han pasado por situaciones similares y no quieren que tú vayas a experimentar algún dolor o algún padecimiento que no tiene razón de ser. Hasta ahí todo está perfecto, pero acá de lo que se trata es que tú puedas generar tu propia reflexión, tus propios aprendizajes y que puedas ser tal cual el dueño de tu toma de decisiones y que no las dejes en función de lo que opinen los demás. Acuérdate que el vivir comparándote o el vivir realmente al pendiente de lo que opine tal o cual persona, eso lo que puede hacer es confundirte. Y en lugar de que tú puedas tener claridad en lo que tú buscas en la vida, pues puede ser que eso de plano empiece a poner borroso el panorama y que caiga una neblina intensa y de plano ya no puedas ver del otro lado. Así que por esa razón es importante que sí tengas en cuenta los consejos, los buenos deseos, las recomendaciones de otras personas, pero que después de eso tú puedas analizar y decir, a ver, realmente qué es lo importante para mí en mi vida, qué es lo que yo quiero conseguir, cuáles son las metas que son bien importantes que yo consiga en la vida. Eso es lo que a mí me interesa y bueno, por supuesto que ahí vas a hacer una combinación, vas a poner pues una ponderación entre qué es muy importante para ti, cuáles son esos consejos y bueno, el resultado final idealmente te debe de dar pues el norte hacia dónde seguir. Así que por supuesto que ese es el principal obstáculo. Para evitarlo principalmente es tener como referencia toda la información que te dan los demás o esas opiniones, pero que no determinen tu rumbo. La segunda razón que nos puede impedir tal cual conseguir las metas o avanzar en todo aquello que nos proponemos es el miedo al fracaso. Y acá, por supuesto, y de hecho hace poco platicando con un cliente, justo hablábamos de esto. Bueno, ¿qué tan importante es tener presente el fracaso? Porque claro que los seres humanos tenemos como esa reacción natural de evitar cualquier desastre. Y por supuesto que eso biológicamente es para lo que está entrenado el organismo en general. Por supuesto que el organismo lo que busca es que tú estés bien, que no te pase nada, que no te vayas a accidentar, que no te vayas como a descarrilar, ni emocionalmente ni físicamente. Así que por supuesto que esta es una barrera o es un escudo de protección que por supuesto que el organismo lo presenta y hace una evaluación general para decir, no, a ver, no voy por ahí o no voy a tomar esta decisión o no voy a iniciar tal o cual proyecto porque, a ver, o sea, si fracaso, realmente eso me puede doler mucho. Ahora, hasta ahí estamos bien. Ese es un muy buen análisis tal cual para tenerlo en cuenta. Pero, ¿en dónde se puede convertir en una barrera que impida conseguir las metas que tú ya te has planteado? Bueno, porque acuérdate que el fracaso es parte del éxito. De alguna manera, la evolución de todos los seres humanos, literalmente la evolución humana, se ha dado precisamente porque hay fracasos. Imagínate que si todo fuera así como de película, todo sucediera de forma ideal, perfecta, no hay ningún problema, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna piedrita en el camino, pues en realidad estaríamos tal cual de la misma manera que cuando inició la humanidad en el tiempo atrás. Así que, pues ahora, con todo eso, es importante que nosotros podamos identificar que el fracaso es parte del éxito. En realidad, la evolución como tal nos dice que si no fracasamos, no vamos a saber cuáles son las formas ideales para llevar a cabo alguna tarea determinada. Por lo tanto, no es que vayamos a ir
ir por la vida buscando el fracaso. Tampoco es mi mensaje, ¿eh? O sea, en realidad acá en el desarrollo no se trata de ir y decir, bueno, ahora yo voy a fracasar en todo, ¿no? Y que bueno, en realidad hay algunas personas, tú seguramente lo habrás escuchado, hay algunas personas que lo hacen. Justo me viene a la mente Sara Blakely de la marca Spanx, que tal cual, o sea, conversándolo con este cliente, decíamos, bueno, hay personas que realmente favorecen o que incluso es una forma de vida el decir, busca el fracaso, busca ver en dónde está el error o incluso premian el error para incentivar a la gente y que realmente ese fracaso genere progreso. Pero bueno, esa es otra historia para otro video. En este momento, lo que es importante que tú y yo podamos reflexionar es que el fracaso es parte de la vida. Así que no vamos a poder evitarlo, no vamos a poder encerrarnos en una burbuja y de decir, bueno, a ver, acá nunca van a suceder problemas o no hay manera de que entren los errores. No, claro que va a haber errores, pero esos errores, la forma en cómo reaccionamos ante esos errores, pues ahí eso va a marcar toda la diferencia. Y justo ahorita me acuerdo de la historia de un escritor que recopiló toda la información y todo su trabajo de escritura y en un viaje con su esposa en el tren perdió la maleta y perdió todo su trabajo. En un tiempo en donde no había teléfonos, en donde no había dispositivos para almacenar toda la información, pues imagínate, la persona se sintió completamente devastada, completamente fracasada, porque dijo, ya perdí todo lo que hice en la vida y realmente eso ha sido el resultado de todo mi trabajo de años. Así que, ¿ahora qué voy a hacer? Y justo cuando le preguntaban, bueno, ¿cómo fue para ti esta experiencia? Dijo, ¿sabes qué? Sí, yo sé que en algún momento me puedes decir que esto me va a dar mucho aprendizaje, pero no estoy ahí todavía. Todavía no estoy en ese momento de la vida para poder reflexionar sobre cuál va a ser el aprendizaje que me dejó esa situación. Así que también ten en mente que el enfrentar un obstáculo o tener un fracaso o desviarte del camino en alguna situación, pues claro que en el momento no va a ser la mejor noticia. Tampoco es como que yo llegue ahí con una cajita de chocolates y te diga, bueno, este es tu regalo, ¿no? Para el día de hoy. Claro que es difícil y por supuesto que no vamos a poder gestionar entre las emociones, gestionar, bueno, qué es lo que está pasando. Eso toma tiempo para que tú te vayas adaptando. Pero acuérdate que la adaptación es un proceso como tal y esos cambios después te van a ayudar a que tú regreses esta vez a operar de forma más inteligente, como lo diría Henry Ford. Tú vas a regresar después con diferentes ideas, con diferentes experiencias que te van a permitir avanzar en todo aquello que te propones. Por eso, si el día de hoy tienes una meta personal particular que tú quieres conseguir, pero sientes que el miedo al fracaso es un impedimento total, bueno, pues acá la invitación para ti es que tú mires qué es lo que realmente está pasando, que puedas evaluar cuáles son las diferentes situaciones que se pueden presentar y en función de eso es que tomes las decisiones correspondientes para que no te quedes en la no acción. Ese sería como el resultado más pobre porque acá como tal, si no accionamos, si no avanzamos, ciertamente nos puede dar el fin del año o nos puede dar como un siguiente año o podemos llegar así tal cual mucho tiempo después encontrando con que realmente queríamos hacer algo y no lo llevamos a la práctica. Así que, por supuesto, que si tú estás enfrentando por alguna situación el miedo al fracaso, date cuenta que esto es perfectamente natural, es uno de los principales obstáculos que se presentan y que nos pueden bloquear emocionalmente y físicamente para avanzar en el logro de nuestras metas. La tercera razón que te puede estar impidiendo el logro de tus metas y que está muy relacionada de hecho con la primera es tener temor de no cumplir las expectativas de los demás. Pero a ver, cuando acá en realidad lo que debe de importar principalmente es que tu progreso esté cumpliendo con tus expectativas, no con las expectativas de otras personas, porque a ver, yo te lo he dicho en diferentes ocasiones, la vida de quien es tuya, no es de nadie más y en realidad tú no vas a venir a vivir 5, 6, 7 veces como los gatos, ¿cuántas
¿cuántas eran? 9 vidas. Pues claro que no. Tu tiempo es un recurso finito, es limitado. Así que, por supuesto que las experiencias de vida que tú vayas acumulando deben de cumplir con tus propias expectativas, con tus propios planes, con aquellas ideas que tú has planteado y que son importantes para ti. Nuevamente, esto no se trata de caer en la parte egocéntrica o la parte de que, bueno, no me digas nada, o sea, tú no opines, tú familiar, no me digas absolutamente nada porque no me importa, sino más bien se trata de tomar una postura en donde nuevamente está relacionado como lo que te decía. Claro que es importante el considerar toda la información que nos comparte el mundo, ya no te digo tu familia en particular, el mundo en general, para que tú tengas más opciones, para que tú tengas más ideas en tu cabeza y que puedas reflexionar sobre cuál es el camino correcto para ti en función de lo que tú necesitas, no en función de lo que necesitan otras personas o en función de la experiencia de otras personas, porque nuevamente no se trata de la vida de otras personas, se trata de tu vida, de lo que tú sientes y de lo que tú estás experimentando. Así que eso es lo más importante en donde tú y yo debemos de poner foco. ¿Qué es lo que realmente a ti te interesa y qué es lo que realmente a ti te importa conseguir? Así que si tú tienes una meta en particular que quieres lograr o que simplemente vas a estar tomando decisiones, bueno, acá una razón es que tú le prestes demasiada atención a cuáles son las expectativas de otras personas. Y en ocasiones esto se da porque también el tipo de cultura en la que vivimos, ciertamente, dime de qué país me estás mirando. Hay otros países en donde ciertamente de manera o de forma cultural no lo tienen tan arraigado, pero en América es muy común y de pronto también es parte de nuestra educación como estar muy al pendiente de cuáles son las expectativas, ¿no? De qué es lo que los otros están esperando de mí, que yo consiga, de cómo yo me comporte, de cómo yo hable, de cómo yo progrese, de qué es lo que hago, de qué no hago. Y entonces puede ser muy tentador empezar a vivir en función de lo que quieren los demás, pero puedes llegar a un momento de la vida en donde dices, bueno, todo está súper cool y está increíble para los demás, pero realmente, ¿qué tanto está relacionado con lo que tú quieres? Por esa razón, acá, en desarrollo personal y en coaching personal, esto como tal es una invitación para que tú digas, bueno, a ver, ¿qué es importante para mí? De todo esto que yo he ido aprendiendo, de todas estas decisiones y experiencias de vida que he ido tomando, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Por qué quiero conseguir esta meta? ¿O qué hay detrás de esta decisión que quiero tomar? ¿Cómo la voy a tomar? Todo eso es importante para que tú puedas progresar en lo que necesitas. De otra forma, si solamente vives en función de querer cumplir con las expectativas de los demás, de que te importe cuál es la opinión de los demás, de vivir comparándote con otros, en realidad de tener como esos temores o esos miedos que no te permiten moverte o que incluso te paralizan para no tomar acción, pues acá esas principales razones que te comparto hoy y que se dan en el ambiente personal, también en el laboral, pero principalmente acá en tu vida personal, puede hacer que nuevamente llegues tal cual al final del año o que pasen muchos años y tú no estés avanzando realmente en lo que es importante. Por esa razón, acá el mensaje general se trata de que tú reflexiones en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, porque mereces todo lo mejor en la vida. También esa sería como parte de la solución. Recuerda que tú no eres menos que cualquier otra persona, no eres diferente que cualquier otro ser vivo en el planeta. Tienes todo el derecho de vivir una vida rica y de avanzar en todo aquello que te propones. Así que, bueno, estas son las principales 3 razones o los principales 3 obstáculos que se presentan en la vida que nos pueden impedir el logro de las metas. Así que ponte atento y si en algún momento caes ahí y en algún momento experimentas alguna, bueno, pues analízalo, da la vuelta y entonces vas a ver que vas a pasar al otro lado con mejores recursos. Ahora, eso es en la parte personal.
Pero también quiero compartirte 3 obstáculos o 3 razones que pueden impedir tu progreso en el ambiente empresarial. Y ahora acá quiero tal cual, o sea, compartirte, pues las que yo he visto nuevamente, que en mi experiencia son comunes, se presentan una y otra vez y que pueden hacer que tú no estés logrando tus metas en el ambiente empresarial. Ahora, no están en orden de importancia, ni las personales ni estas que te voy a compartir en el ámbito laboral. Pero la primera que quiero compartirte y que es muy común es que no logras las metas en las empresas o en el puesto actual que estás desempeñando por que no estás de acuerdo con las ideas de la alta gerencia, o no estás de acuerdo con la misión de la empresa, o no estás de acuerdo con las metas que se está planteando la organización. Ahora, también, nuevamente, todos estos son temas de profundidad y que en realidad los puedes explorar o les podemos dar doble clic desde diferentes perspectivas. Y el que yo te quiero compartir es que, por un lado, es muy importante que tú tengas tu propia opinión, porque por supuesto que eso es lo más importante, pero de alguna manera, cuando estamos hablando del ambiente profesional, también entra lo que en coaching sería la directividad. ¿Qué significa el coaching directivo? Bueno, significa que la organización ya tiene sus análisis, ya tiene sus propias metas y en realidad a veces no se van a modificar. De hecho, la mayoría de las veces no se van a modificar por la opinión de una persona. ¿Por qué razón? Porque imaginemos que ya la empresa tiene un estudio que lo hizo de forma global o un estudio que lo hizo de manera nacional o ya tiene data, es decir, desde el punto de vista pragmático, ya tiene datos y ya tiene toda la información necesaria para tomar las decisiones y para avanzar en el camino correcto que le genere mayor rentabilidad. Ahora, por supuesto que claro que acá importa tu opinión, por supuesto que acá es importante porque también tú vas a decir, bueno, pero a ver, Liliana, para eso me pagan. En ese caso, ¿para qué quieren que yo ocupe una posición de liderazgo si en realidad solamente voy a ejecutar como pingüino las acciones que me dicen los demás? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Aquí en la empresa. Bueno, ciertamente eso es correcto, pero nuevamente hay que reflexionar primero que la empresa ya cuenta con una serie de información y ya cuenta con una serie de auditorías o datos que le permiten y que incluso te permiten a ti tomar decisiones más aterrizadas y no tomar decisiones en función de experiencias personales. Porque imagínate que lo viéramos como un 100% y tú dices, bueno, en mi experiencia yo he visto tal cosa, ok. Esa es solo una perspectiva, pero en la empresa en donde probablemente no importa solamente tu equipo, sino a lo mejor estás compartiendo con muchos otros empleados, hay organizaciones que a lo mejor de verdad superan los 10,000 empleados. Bueno, pues por supuesto que depende del mercado, depende del tipo de equipo de trabajo que esté experimentando tal situación, depende también la industria, depende el tipo de rentabilidad y de los números financieros que se estén alcanzando para entonces saber si le vamos a dar como atención o le vamos a dedicar tiempo a la opinión individual. Por esa razón, acá de alguna manera la solución se trata de no reaccionar de forma negativa, sino más bien es reaccionar de forma asertiva. ¿Cómo vas a hacerlo? Bueno, mirando primero cuáles son los datos, qué es lo que está pasando y si tú no estás de acuerdo con lo que la empresa quiere conseguir o no estás de acuerdo con los números o no estás de acuerdo con las metas que te han planteado o que han planteado para tu equipo, bueno, el primer paso es analizar los datos, ver los históricos, ver de qué manera ha venido avanzando la empresa o cuáles son los datos que simplemente le van a permitir la vida o simplemente le van a permitir que la empresa siga sobreviviendo en el mercado. Porque en ocasiones, sí, claro, todos podemos estar de acuerdo en que a lo mejor las metas financieras que te han trazado son muy elevadas, pero si no las conseguimos, puede ser que eso nos saque completamente de la jugada. Entonces, ¿para qué vamos a poner, por ejemplo, o sea, números o metas súper aterrizadas a la realidad, pero eso nos va a sacar completamente del mercado? Pues entonces ya no va a haber empresa, ¿no? Para el año siguiente ya vamos a decir, bueno, se hizo muy de acuerdo al mercado, pero ya no va a haber empresa. Así que una de las formas más comunes y que te pueden ser de utilidad para solucionarlo es no tomar las cosas de manera personal, no sentir
decir que no se le está dando importancia a tu opinión como líder o a tu opinión profesional, sino simplemente es que tú te puedas apoyar primero con los datos, puedas reflexionar un poco y darte ese espacio contigo mismo, un espacio, una junta para ti, contigo, en donde vas a analizar y vas a decir, bueno, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué me están pidiendo que consiga esto? ¿Por qué razón se está demandando tal o cual situación o tal o cual esfuerzo? De esa manera vas a poder interiorizarlo, vas a poder comprenderlo y entonces ya de alguna manera te vas a poder alinear mejor con lo que está buscando la organización. Ahora, eso es bien importante porque si tú estás de acuerdo con lo que opina la organización o con las metas que se está trazando la empresa, pues de alguna manera es como si la empresa estuviera haciendo buy-in contigo. Es decir, si tú estás comprando estas ideas y las interiorizas y realmente estás comprendiendo por qué razones te lo piden, bueno, de alguna manera esa comprensión tú la vas a poder traducir de forma fácil a tu equipo. Y también tu equipo va a estar al pendiente de mirar tus reacciones, porque acuérdate que tu equipo todo el tiempo te está mirando. Es como si tú estuvieras tal cual al frente, como tal, como líder que eres, y están mirando tus comportamientos y tus reacciones. Si tu reacción es de, a ver, o sea, esto sí se puede, probablemente vamos a necesitar un esfuerzo mayor o probablemente necesitamos hacer un pitch para buscar más recursos o a lo mejor tenemos que hacer tal o cual cambio. Bueno, ok, pero las personas van a leer tu reacción y eso es lo principal. Así que si por algún motivo tú te estás enfrentando con este obstáculo y no te está permitiendo lograr las metas y justo está avanzando el tiempo, TikTok, y tú dices, no estoy consiguiendo los resultados, esto me está generando demasiado estrés, puede ser precisamente que a lo mejor en el fondo no estás comprando las ideas. Ahora, la forma para solucionar este problema o este obstáculo si se te llega a presentar y que tú puedas avanzar y lograr tus metas laborales o empresariales es que tú puedas hacer buy-in y que tú puedas comprar y estar alineado con lo que la empresa espera de ti, con las metas que está buscando la organización, porque de esa manera tú te vas a alinear en la misma estrategia, vas a estar alineado en el mismo camino y con esa comprensión vas a poder transmitirlo de forma tranquila hacia tu equipo, ¿ok? Así que esa sería la primera. Ahora, la segunda cosa que se puede presentar o la segunda razón que de plano puede ser que esté impidiendo que logres tus metas empresariales o laborales es que tú te encuentres por alguna razón en una fase de querer controlar versus delegar. Y acá eso es interesante también, porque si tú dices, bueno, a ver, me interesa controlar todo el tiempo la situación, me interesa controlar las acciones de mi equipo, controlar la toma de decisiones, controlar el manejo del presupuesto, o todo el tiempo irte al otro extremo y decir, bueno, estoy pasando de la microgerencia o como el detalle del detalle, me estoy pasando a todo el tiempo querer delegarle a toda la gente y que todos hagan lo que tienen que hacer excepto yo. Bueno, acá es importante poder analizar qué es lo que está pasando para que tú logres un balance adecuado entre estas dos situaciones, en donde es necesario que tú entres tal cual, que participes, que tomes decisiones, que te involucres y que realmente pongas, como dicen, que de hecho hay un libro que se llama Skin in the Game, que quiere decir que también tú te arremangues las mangas y realmente tú también te pongas a operar y sepas bien qué es lo que está pasando. Porque va a haber situaciones particulares en la empresa en donde tú debes de estar involucrado y debes realmente de saber y de arriesgar cosas para lograr los resultados que necesitas. Pero también ese es un camino. El otro camino es cuando es importante que confíes en tu gente y que les des la oportunidad de que tu equipo se destaque, de que tu equipo brille, de que tu equipo tenga la oportunidad de proponerte soluciones y de proponerte cosas que son importantes para el logro de la meta. Así que ahí estamos hablando de otro camino que es el de delegar. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Cuando de repente tenemos una posición de liderazgo, sucede que podemos estar saltando de una cosa a la otra. Y
Rápidamente te habrás dado cuenta que hay líderes que se caracterizan por ser controladores o arbitrarios y tú me vas a decir, oh, sí, yo recuerdo a tal persona, ¿no? Que le encanta controlar todos y cada una de las situaciones que están pasando en la empresa. O a lo mejor está esta persona que es súper barquísimo y que él simplemente ni se involucra, ¿no? Todo lo quiere delegar a las personas. Entonces, acá ese liderazgo puede hacer que tú pierdas el rumbo y que no logres tus metas. ¿Por qué razón? Porque la empresa no va a lograr los resultados solamente con tus acciones, va a lograr los resultados con el equipo que tienes a cargo, con todas las personas involucradas. Así que por esa razón, el buscar o la solución es buscar un balance adecuado entre cuándo involucrarte, cuándo operar y cuándo en realidad delegar y confiar en lo que hace tu gente. Si encuentras un balance adecuado entre estas dos cosas, vas a evitar completamente o al menos vas a incrementar tu porcentaje de probabilidades de éxito para conseguir tus metas. Por la sencilla razón de que estás buscando ese balance entre cuándo controlar y cuándo operar con tu gente y ayudarles hombro a hombro y cuándo decir, ¿sabes qué? Este es el momento de que tú lo hagas. O ¿sabes qué? Dime qué es lo que tú opinas, qué es lo que tú propones, cómo lo vamos a hacer. Y de esa manera, al tener ese balance, vas a progresar más rápidamente hacia las metas que te has planteado. Y la tercera razón o el tercer obstáculo que se presenta y que también es muy común y que te pueden impedir lograr todo aquello que te propones es no tener el equipo correcto. Y esto también es interesante desde el punto de vista de que hay algunos líderes que dicen, es que yo no tengo el equipo correcto. Pero a ver, eso es simplemente un enunciado, o sea, es un statement muy ambiguo, porque acá es como decir, a ver, bueno, pero en realidad vamos a mirarlo desde otra perspectiva. ¿Cuál sería el equipo correcto? ¿No? Bueno, acá encontramos diferentes situaciones. Puede ser que las personas con las que tú cuentas, puede ser que ese equipo de trabajo que tú tienes le falte a lo mejor capacitación, probablemente no está tomando las decisiones correctas, probablemente tienen problemas de comunicación entre ellos y ha generado ciertas tensiones o situaciones que están pidiendo el progreso de las metas. Bueno, acá es importante que tú desde el punto de vista del liderazgo lo puedas mirar desde antes, porque si tú no lo estás viendo o no te estás adelantando a esa situación, entonces eso puede volver más lento el logro de las metas. Así que por esa razón vale la pena que tú te tomes un tiempo, que te tomes unos minutos para conocer a tu gente. Y antes de decir, oye, es que mi equipo no es bueno, o mi equipo es bueno, o a lo mejor no cuento con el equipo ideal que yo quisiera. Bueno, a ver. Antes de eso, primero detente a mirar quién es tu equipo, quiénes lo conforman, quién es cada una de esas personas, cómo le gusta operar a cada una de esas personas, cuáles son las fortalezas de cada una de esas personas. No es igual a una persona, por ejemplo, que a lo mejor es padre de familia, que tiene varios hijos y que tiene diferentes ocupaciones, a una persona que a lo mejor está más activa o que probablemente está moviéndose de un lugar a otro y tiene mayor disponibilidad de tiempo. Por supuesto que no podemos hacer comparaciones de una con la otra. No se trata de decir quién es mejor o quién es peor del otro, sino más bien se trata de tomar las fortalezas de cada uno de tus colaboradores para que entonces tú puedas alocar recursos de forma ideal en cada uno de ellos. Si tú ves que a lo mejor a alguno le falta tener mayor acompañamiento o mayor coaching y que tú estés más de cerca con esa persona, pues está genial, porque entonces ahí va a ayudar muchísimo que tú mandes recursos de esa naturaleza o con esas características a esa persona en particular. Si ves que a lo mejor a alguna otra persona lo que necesita es aprender a gestionar las emociones, porque probablemente pelea o termina peleando con todo el mundo, bueno, acá antes de juzgar y de decir, oye, pero ¿por qué peleas? Más bien, y terminar peleando tú también, o sea, más bien acá se trata de poder hacer un alto y decir, bueno, a ver,
esta persona probablemente requiere de un apoyo adicional en esa parte en particular. Y acá se trata de darle la confianza para que esa persona que probablemente no tiene una fortaleza o que a lo mejor las discusiones no son precisamente un punto fuerte que tiene, bueno, pues entonces se trata de alocar recursos para que esa persona pueda mejorar esas habilidades. En este caso en particular del ejemplo relacionado con la gestión emocional. Pero si de repente tú ves que a lo mejor todo el equipo tiene una necesidad específica en algún tema, sea una habilidad blanda o una habilidad dura, probablemente digas, bueno, a lo mejor aquí viene al caso una capacitación general y esto les va a ayudar a todos y esto nos va a ayudar a que todos comuniquemos mejor o nos va a ayudar a que todos podamos avanzar de forma más tranquila, de forma más asertiva hacia el logro de nuestras metas. Así que por esa razón, antes de hacer calificaciones o antes de hacer comentarios apresurados o como abrumadores, sobre todo con la alta gerencia, con las personas que toman las decisiones, de decir es que no tengo el equipo correcto, que venga un equipo nuevo, todo esto, a ver, hay que ir con calma, ¿no? Porque me ha tocado tal cual escuchar conversaciones en donde se pueden tomar ciertas decisiones relacionadas por la opinión sin fundamento. Entonces, acá de lo que se trata es que tú como líder puedas mirar cuáles son las fortalezas de tu equipo, esa es una cosa, para empezar a solucionar esta situación, después ver en dónde puedes colaborar, cuál es el plan que vas a hacer, porque acuérdate que los seres humanos no aprendemos de un día para otro, no puedes decir, pero ya hice esto con esta persona, ¿no? Ya le di como un curso de gestión emocional y la persona sigue peleando. Bueno, claro que va a seguir peleando porque toma tiempo. Es importante que tú le des la confianza, que tú le des el voto de confianza y entonces puedas mirar cuál es el progreso de esta persona para que se encarrile nuevamente hacia lo que tiene que hacer. Ahora, tampoco te digo que te quedes, bueno, por 5 años esperando a que la persona lo aprenda, porque tampoco es el mensaje, pero sí que tú puedas dar un seguimiento. Ahí es en donde tú como líder vas a tal cual a remangarte las mangas, vas a saber realmente quién es en tu equipo, quiénes son las personas o los key performers, las personas que están desarrollando más y que realmente son en las que te puedes apalancar y te puedes apoyar en la toma de decisiones y quiénes son probablemente más nuevos o a lo mejor todavía no han generado la experiencia suficiente para desempeñar su trabajo y que tú los vas a estar apoyando con diferentes recursos. Así que de esa manera, antes de tomar decisiones precipitadas o relacionadas con la gestión del personal, acá lo importante es ayudarles a las personas en su desarrollo y a que realmente se enganchen y que realmente se motiven para el logro de las metas. Así que, bueno, si por alguna razón tú te has enfrentado o te estás enfrentando en este momento de la vida ante ese obstáculo y dices, no tengo el equipo y no es el equipo que yo quisiera, bueno, darles un voto de confianza, darles la oportunidad. Todos los seres humanos tenemos aciertos, tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos cosas que hacemos muy mal. Todos, no hay personas perfectas, pero lo que sí hay es que si tú tienes esa buena disposición desde tu posición de liderazgo, bueno, todos como equipo, pues va a ser más fácil que teniendo una mejor comunicación haya mayor confianza y por ende mayores probabilidades de éxito para el logro de las metas. Así que bueno, ahora ya lo sabes, estas son tal cual 6 diferentes razones o principales obstáculos que pueden bloquear tu progreso y que pueden estar impidiendo que logres tus metas. Si en algún momento estás cayendo en alguna de estas, bueno, ahí tienes algunas ideas para revertir la situación. Déjame en los comentarios de este video si es que has experimentado alguna otra para que todos podamos aprender e ir también cultivando o tomando diferentes decisiones relacionadas con todo este tema de desarrollo. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.